bien, saludos, mi nombre es Jefferson Peralta, matrícula 100-436-525. En el día de hoy voy a estar explicando la práctica número 7, que se titula Cruce con dos o más genes. Aquí se nos propone el siguiente problema. Problema número 1 dice, ¿cuántos tipos de gametos pueden producir los siguientes individuos? Represente los posibles gametos. Hay que resaltar que para poder trabajar los posibles gametos vamos a utilizar un término muy reconocido por nosotros, que es la bifurcación. Cuando hablamos de bifurcar, hablamos de algo que se divide en dos. Es decir, por ejemplo, si vamos en un camino y al final hay dos direcciones, esto es bifurcación, algo que se divide en dos. Entonces, vamos a iniciar con dos individuos que son un individuo heterocigótico y otro individuo heterocigótico. Homocigótico, perdón, ambos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este? Este lo vamos a iniciar de la siguiente manera. Como son homocigóticos, es decir, iguales, entonces vamos a trabajarlo colocando una sola letra. A con B nos va a dar el gameto AB. Pasamos al segundo, donde tenemos un individuo heterocigótico y otro individuo homocigótico. Entonces colocamos A, se va a parear con B y nos dará el individuo AB. Mientras que cuando A minúscula se aparea con B mayúscula, nos da el posible gameto A minúscula con B mayúscula. Pasando entonces a esta parte, tendremos que A mayúscula se va a parear con el individuo que posee dos alelos diferentes. Entonces tenemos B mayúscula y B minúscula. Nos dará como origen a AB mayúscula y A mayúscula con B minúscula. Pasamos entonces a trabajar con estos individuos que nos plantea el ejercicio número 4. El ejercicio 4 tenemos A mayúscula que me va a trabajar de igual forma a B mayúscula y a B minúscula. ¿Qué va a suceder aquí? Tendremos entonces que AB con A mayúscula y B minúscula. Ahí tendremos dos posibles gametos, pero vamos a seguir buscando y tendremos que A me va a trabajar a B mayúscula y a B minúscula por igual. Tendremos como resultado A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Tendremos entonces que el ejercicio número 4 nos da 4 posibles gametos. Entonces, el ejercicio 5 vamos a trabajarlo y vamos a ir apareando. Tendremos a mayúscula con B mayúscula, pero seguimos bifurcando porque tendremos tres características. Entonces, B me va a bifurcar a C. C mayúscula y C minúscula. Aquí tendremos como resultado que A se une con B y B se une con C mayúscula. Aquí A mayúscula se une con B mayúscula y B se une a C minúscula. Perfecto. Entonces pasamos a minúscula que se va a unir a B mayúscula y B mayúscula se va a unir a C mayúscula y a C minúscula. Entonces tendremos como resultado A minúscula con B mayúscula y C mayúscula. Y aquí tendremos A minúscula, B mayúscula y C minúscula. Esto da como posibles resultados 4 gametos. Por último tendremos entonces A mayúscula que se va a unir a B mayúscula y a B minúscula. Ambas B se van a unir a C mayúscula y a C minúscula. Aquí por igual. Entonces procedemos a tener los posibles gametos de estos individuos. Tendremos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y aquí A mayúscula, B mayúscula y C minúscula. Aquí A mayúscula, B minúscula y C mayúscula. Y aquí A mayúscula, B minúscula y C minúscula. Y por último vamos a parear A minúscula con B mayúscula y B minúscula. Seguimos bifurcando, tendremos a C en sus dos proporciones, mayúscula y minúscula. Entonces, los posibles gametos que ellos van a generar son los siguientes. A minúscula con B mayúscula, C mayúscula. Aquí, A minúscula, B mayúscula y C minúscula. Y aquí, A minúscula, B minúscula y C mayúscula. Y aquí, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces, el ejercicio número 6 nos da
8 posibles gametos. Ahora pasamos al ejercicio número 3. Vamos a proceder a leerlo para luego entonces poder empezar a completar. Dice, realiza un cruce entre una pareja donde la mujer pertenece al grupo sanguíneo AB y factor RH positivo, y el hombre al grupo A, factor RH negativo. Utilice los alelos establecidos para cada grupo sanguíneo. Los alelos para factor RH son los siguientes. D mayúscula me va a representar el RH positivo y D minúscula me va a representar el RH negativo. Aquí hay que resaltar que tenemos dos características diferentes. Por lo tanto, debemos colocar característica número 1, que va a ser el grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Por ende, cada característica posee sus alelos. Entonces, los alelos que me van a representar esta característica serán A, que va a representar al grupo sanguíneo tipo A. Grupo sanguíneo tipo A. O tipo de sangre tipo A, como deseamos. Y B, que va a representar al grupo sanguíneo tipo B. Tendremos una segunda característica que se refiere a factor RH. Característica 2. Nos dice que tendremos que trabajar con factor RH. Entonces, la característica 2 es esa, factor RH. ¿Cuáles son los alelos que yo voy a trabajar para factor RH? El problema me dice que D mayúscula me va a representar RH positivo y D minúscula me va a representar RH negativo. Teniendo esto ya colocado, vamos a proceder a colocar la generación parental o los progenitores. El problema me plantea que los progenitores o generación parental serán una mujer de tipo de sangre AB con RH positivo, se cruza con un hombre de tipo de sangre A con RH negativo. Aquí RH negativo. Entonces, luego de yo tener los progenitores, procedo a colocar mi bifurcación. Como tengo un ejemplo de codominancia, en este caso, ambos, entonces coloco ambas letras para bifurcar. Y bifurco colocando el RH al que pertenece cada uno. Entonces, la mujer me dará que tiene IA con D, es decir, con RH positivo, y B igual con D con RH positivo. Esos son los gametos que van a representar a la mujer en mi cuadro de Pugne. Procedo a colocarlo del hombre. Como el hombre tiene la misma letra, es decir, el tipo de sangre A, solamente lo coloco una sola vez con su RH negativo y me va a dar IA D recesiva o negativa. Entonces procedo a colocar aquí de este lado el cuadro de Pugne. Cuadro de Pugne, que es donde voy a representar mis gametos. Colocado aquí, procedo a colocarlo y me va a dar de la siguiente manera. Aquí pongo los gametos posibles y tenemos que la mujer me va a representar IA, D, IB, D. Mientras que el hombre me va a representar IA con D recesivo o D de RH negativo. Cuando cruzamos IA por IA, me va a dar IA, D por D, D mayúscula sobre D minúscula. Es decir, dominante sobre recesivo. IB por IA me dará IA sobre IB, D por D, D mayúscula sobre D minúscula. Entonces, ahora procedemos a colocar mi proporción genotípica y mi proporción fenotípica. Proporción fenotípica. Teniendo estos datos, entonces digo que 1 de 2, y A, D sobre D. Y 1 de 2, y AB,
D mayúscula sobre D minúscula. Ahora expresamos la proporción fenotípica, que será la siguiente. 1 de 2, tipo de sangre A, con RH positivo. Y 1 de 2, tipo de sangre AB, como lo vemos aquí. 1 de 2, tipo de sangre AB con RH positivo igual. ¿Por qué positivo? Porque la D mayúscula es quien domina, y entonces dijimos que los alelos que representan a D mayúscula son el tipo de RH positivo. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.